elemento, porque obviamente es complicado poder ver todo, pero sí para que se den cuenta que cuando vean patologías de necrosis tubular aguda, por ejemplo, ¿por qué habla de sedimento patológico? Algo que uno no encuentra cuando hablamos de enfermedad renal crónica. ¿Ya? Vamos a hacer un mix de todo para poder conversar. Yo creo que sí, porque con tanta, oye, cuando la gente más se pone Está muy risueño, demasiado para mi gusto. Podemos estar tranquilos, sí. Está bien, gracias. más así que Si le pasó algo bueno, la felicito. Tan pronto, chicos, acabo de llegar hace 20 minutos. A ver, alguien tiene que ir al baño, que veo que se están sumando. Vaya. Ante su expresión, me refiero porque recién entré y quieren ir al baño. Su compañera también me dijo, no estoy, recién entré, ¿qué pasó? Vaya al baño. Chicos, si alguien tiene que ir al baño, de una vez y así no va a poder corregir, ¿ya? Perfecto. Es un tema de ciudad. Listo. A ver. Empecemos de una vez. Nos ponemos al día. Por lo que falta. será que van a cultura es mañana. Un sumar una rabia también. Hemos peleado Ok. desde que los animamos en Creo la que ahí pandemia. estamos. A ver, chicos, vamos a conversar un poco de lo que es injuria renal aguda, de lo que es enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Cuál es la intención? Justamente que encuentren diferencias importantes que hay entre uno y otro. ¿Ok? Quiero un aire. A ver, los objetivos cambian, ¿no? En la enfermedad renal aguda o en la injuria renal aguda, definitivamente el objetivo es tratar de recuperar funcionalidad. No todo daño es irreversible, en cambio, en el caso de la enfermedad renal crónica, el objetivo es buscar estabilidad, ¿ya? Perfecto. Entonces, parte de los objetivos es lograr en la enfermedad renal crónica uno busca estabilidad. ¿Qué significa? No significa que el paciente está condenado, no significa que no tengo nada que hacer con el paciente, significa que el paciente necesita tener medidas y adoptar medidas porque obviamente si no va a tener un mayor deterioro y eso es irreversible. Creo que eso es parte de los objetivos, ¿ya?
Vamos a empezar con enfermedad renal aguda, injuria renal aguda, ¿sí? Como pueden ver, el concepto, hay algunas cosas que están diferentes del libro, no diferentes, que no están en el libro, pero para que recuerden, el grupo heterogéneo de trastornos que tienen en común el deterioro rápido de la función renal, ¿no? Y esto genera acúmulo en la sangre de desechos nitrogenados. Hay que entender que existe algo que se llama uремia, ya lo vamos a ver más adelante, pero en todo caso, este grupo de patologías son múltiples patologías que a la larga pueden llevarme a un deterioro renal agudo. Existe el concepto clásico de la injuria renal aguda de esos primeros 7 días y lo que es la enfermedad renal aguda, que es menos de 3 meses de alteración o deterioro de la función renal, ¿no? Este concepto de injuria renal aguda, como pueden ver, aumento de la creatinina sérica de 0,3 miligramos por decilitro o más en un periodo de 48 horas o 1,5 veces el valor basal de la creatininemia en los últimos 7 días. Y también considera lo que es el gasto urinario. Tiempo de riñón, tiempo corazón, de todas las patologías agudas, siempre hablamos de jugar en contra del tiempo para tratar de buscar recuperación. Así como cuando uno habla de insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Ese paciente que, independiente del daño, la insuficiencia cardíaca, cuando está aguda, yo necesito recuperar y revertir lo mejor posible al estado basal previo. Bueno, el paciente con una injuria renal aguda, con una enfermedad renal aguda, es un paciente que sufrió una agresión a la función renal. Y vamos a ver que en función de los diferentes elementos y la clasificación hay reversibilidad hasta cierto punto, ¿ok? Esto es una clasificación bastante antigua, no antigua, es una gráfica antigua, perdón, pero la clasificación no ha cambiado mucho en los tiempos, pero siempre la pongo para partir de lo más básico que uno debe pensar cuando hay una injuria renal aguda. Cuando hay una injuria renal aguda hablamos de esa lesión menor de 3 meses, aumento de la creatininemia, descenso del filtrado o reducción del gasto urinario. Sobre todo cuando hablamos de injuria renal aguda, hablamos de esos primeros días. Pero ante una falla renal aguda debemos dividirla. Si esta falla aguda es prerrenal, es renal, o si es postrenal. Prerrenal, obviamente todo antes de que llegue al riñón, muchísimas causas, ya lo vamos a ver. Renales o intrínsecas, que pueden ser glomerulares, pueden ser vasculares, pueden ser tubulares, pueden ser intersticiales. Y postrenales, todo pasado el riñón, que me puede generar algún cuadro de obstrucción extrínseca o intrínseca, es decir, obstrucción por cálculos, una obstrucción vesical, una obstrucción uretral, pero también puedo tener obstrucciones extrínsecas, por ejemplo, masas que estén por fuera del tracto urinario, pero que a la larga lleguen a hacer compresión o efecto de masa desde afuera, ¿no? Siempre para hablar de las causas prerrenales debemos recordar esto. Riñón tiene presión hidrostática, tiene presión rodeo-osmótica, hay regulación a través de arteriola aferente, el riñón y el glomérulo tiene esa capacidad a través de las dos arteriolas. Entonces, cuando hablamos de causas prerrenales nos referimos a todas aquellas relacionadas a pérdidas excesivas de volumen, renales, gastrointestinales, cutáneas, ¿ok? Una ingesta baja de líquido o una reducción del volumen circulante efectivo. Entonces, esto, a pesar de que está puesto en dos frases, involucra muchísimo, porque yo puedo tener pacientes con pérdidas de volumen a partir de sangrados, a partir de trasudados, a partir de terceros espacios, a partir de disminución de la volemia, por ejemplo, en cuadros gastrointestinales, grandes quemados, ¿no? Todos estos pierden volumen de alguna forma. Grandes quemados pierden plasma, ese paciente que tiene hemorragia pierde sangre, el paciente que tiene una pérdida gastrointestinal, diarrea profusa, vómitos, pierde agua y electrolitos. Entonces la reposición es diferente, pero todo esto me puede llevar a una injuria renal de tipo prerrenal, ¿okay? También aquellos pacientes que dependen de los mecanismos de compensación en las arteriolas, vasodilatación aferente, vasoconstricción aferente. Si en ese momento de agresión encima contrarresto estos elementos, obviamente se van a expresar como una alteración en los valores de función renal. Y lo otro es la enfermedad renovascular, ¿no? Siempre hay que recordar en la enfermedad renovascular, en ese paciente, como veíamos cuando hablábamos de hipertensión, que si yo tengo una distribución del volumen que llega hacia ese riñón, la percepción, el sensado de volemia puede interpretarse como de hipovolemia. Entonces, esto me lleva a liberación de angiotensina 2, en algún momento lo hablábamos,
vasoconstricción de arteriola eferente y a la vez vasoconstricción periférica. Esto sostiene la presión de filtración glomerular, ¿ok? Regula eso. Sin embargo, también periféricamente vamos a tener vasoconstricción, aumento de la presión arterial. ¿Qué sucede? Que si yo quito este mecanismo de compensación, también a la larga puedo generar estas complicaciones. Aquí alguna de esas pérdidas, como para que se acuerden un poquito, es un cuadro resumido. Y como pueden ver, tenemos pérdida de líquido a terceros espacios. Miren cómo todas me pueden llevar a prerrenal. Yo puedo tener un paciente con pancreatitis. Los pacientes con pancreatitis pueden hacer injurias renales agudas y es prerrenal realmente. Uno necesita darles grandes cantidades de volumen. Sucede en pérdidas, por ejemplo, urinarias, los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, estado hiperglicémico hiperpolar, se asocia que tienen pérdidas de 8 a 12 litros cuando llega uno a verlos. Entonces, estos pacientes han orinado mucho por la diuresis osmótica, entonces obviamente van a tener y pueden tener injuria renal aguda. Todas estas causas son importantes porque su interpretación permite que yo sepa cómo manejar al paciente, ¿no? Hipoalbuminemia, un síndrome nefrótico, un paciente que tenga albúmina baja y pérdida masiva de proteínas por la orina, disminuye la presión coloidosmótica y obviamente me puede generar este tipo de complicaciones. ¿Por qué es importante? Ya les voy a mostrar cómo, de acuerdo a esa causa, uno la trata. Porque eso es cuando hay causas hipovolémicas, cuando hay pérdidas sanguíneas, por ejemplo, como pueden ver ahí, un paciente que tenga una hemorragia, un accidente de tránsito, un paciente que de pronto viene con creatinina o empieza a ser creatinina alterada, evidentemente es un paciente que, como pueden ver, pérdidas sanguíneas, pérdidas como tal, reducción del volumen del agua corporal total, ¿no? Las pérdidas gastrointestinales, renales, cutáneas o dérmicas, como grandes quemados y borración profusa. Todos estos pacientes perdieron volumen. El manejo por ahí hace que yo deba interpretar la causa, pero yo lo que sé es que ese paciente debo restituirle volumen. Si está haciendo falla renal y viene con hemorragia, debo darle volumen, expandirlo y transfundirlo. Los grandes quemados, por eso tradicionalmente las famosas fórmulas para superficie corporal, el área de extensión de las quemaduras para poder hacer la reposición. Los pacientes con pancreatitis son pacientes que requieren mucha reanimación. Cuando hacen pancreatitis severa, los pacientes dejan de orinar, hacen acidosis y muchas veces, en la mayoría de casos, es por hipovolemia pura. Cambia en otras causas como las causas congestivas, insuficiencia cardíaca, donde no tengo una disminución del agua corporal total. Lo que tengo es una reducción del volumen circulante efectivo. ¿Qué tengo que hacer? Imagínense una insuficiencia cardíaca. Si yo digo, como tiene disminución del volumen, voy a darle mucho líquido. Nada, se pone más congestivo. Entonces, estos son los pacientes que yo debo interpretar si les debo dar diuréticos o a la par debo darle inotrópicos que ayuden al bombeo cardíaco. Entonces, miren cómo cambia. Causas distributivas también, ¿no? Como pueden ver, reducción de las resistencias vasculares. Reducción de las resistencias vasculares distributivas, shock anafiláctico, shock séptico, vasoplejía. ¿Qué pasa con el shock anafiláctico? El paciente puede estar hipotenso, el paciente puede estar en injuria renal aguda por la hipotensión, pero normalmente no es por grandes pérdidas de líquido. Es un paciente que está vasopléjico y lo que necesito es darle vasoconstricción, darle tono al vaso para que permita una mejor perfusión. Entonces cada mecanismo cambia, ¿no? Síndrome hepatorrenal, ya lo veremos en algún momento cuando veamos cirrosis. Por ejemplo, el síndrome hepatorrenal es una muy buena expresión funcional de lo que me puede llevar a hipovolemia. Los pacientes cirróticos tienen circulando muchos elementos vasodilatadores, entonces son pacientes que tienen tendencia a la hipotensión, tienen tendencia a vasodilatación esplástica. ¿Cuál es la respuesta del cuerpo? La respuesta del cuerpo es que haya activación de renina, angiotensina, aldosterona, de antidiurético vasopresina,
porque así trata de retener sal, trata de retener agua, ¿ok? Y es interesante porque haciendo eso, igual en algún punto la perfusión renal se va a ver afectada y pueden generar una lesión renal o una injuria renal que se llama síndrome hepatorenal. Tan importante que a estos pacientes hay que darles drogas vasoconstrictoras para que mejore ese cuadro hepatorenal. E hipoperfusión renal, como ven, son muchas. 70% de las causas de injuria renal aguda son prerrenales. Y aquí un concepto que deben tener en la cabeza: muchas de estas son reversibles, hasta en el tiempo tienen reversibilidad. Si yo no revierto eso, a la larga llegan a ser una necrosis tubular aguda. Entendemos que esa patología prerrenal llegó a ser una injuria renal intrínseca de tipo necrosis tubular aguda. ¿Por qué? Por hipoperfusión, por isquemia. Si hace necrosis tubular aguda, ya no es que le doy nada más líquido y va a mejorar. Tengo que esperar todo el proceso de la necrosis tubular aguda y la recuperación, ojalá. Esto es para que recordemos un poco este tema de lo que es la arteriola aferente y eferente. ¿Okay? Como pueden ver, ahí tenemos justo como compensación en estos pacientes. ¿Presto mi cargador? No, pues no lo tires al piso tan pronto. Estaría antes de venir, ahí te estaba cargando. Entonces esto que ven en la gráfica como injuria renal aguda, miren cómo tienen A, B, C, D. C y D es lo que sucede cuando a un paciente le administro antiinflamatorios no esteroideos o cuando le administro inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de receptores de angiotensina, ¿no? Esto para que recuerden algo que ya hemos hablado. Estos pacientes son glomérulo aferente eferente. La compensación ante una disminución de la perfusión renal es vasodilatación activada por prostaglandinas, vasoconstricción por angiotensina 2. Bueno, todo eso lo puedo contrarrestar con los antiinflamatorios no esteroideos o con los bloqueantes del eje renina-angiotensina-aldosterona. Importante, por eso un paciente que está en una injuria renal aguda. ¿Alguna duda por allá? ¿Dudas? Pregúnteme, si está que le va a preguntar a su compañera. ¿Seguro? Bueno. Entonces esto es importante para que recordemos un poco por qué un paciente que tiene una injuria renal aguda generalmente suspendemos los diecalomaras y evidentemente no le damos antiinflamatorio. Después, las causas intrarrenales. Las causas intrarrenales tenemos enfermedades inflamatorias y el mejor ejemplo de lo que es definitivamente la enfermedad renal intrínseca es la necrosis tubular aguda. Dos asociaciones, sean por toxicidad o sean por isquemia. La necrosis tubular aguda es la expresión de la injuria renal de tipo intrínseca. ¿Okay? Doctor, ¿y si lo conectas acá? Sí, esto no vale. Ah, no lo conectas. ¿Estará seguro? ¿No se lo llevaron ustedes? No.